A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. En el capítulo 2 del libro de Lucas, nos dice en el versículo 9, 10, 11 y 12, nos menciona de esta manera: y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta ahí solamente. Vamos a enfocarnos en el versículo 10, donde la palabra de Dios nos dice que el ángel le habla a los pastores que en el nacimiento del Señor Jesús estaban velando y estaban guardando la vigilia de la noche sobre sus ganados. A los pastores fue a los que el ángel del Señor vino sobre ellos, y a ellos se les dio una excelente noticia, una excelente declaración, unas noticias, y nos dice que estas nuevas son de gran gozo, que será para todo el pueblo, primeramente al pueblo de Israel. Pero después en el versículo 11 nos dice de que el que nació, del cual estaban dando buenas nuevas, era el Salvador. Ahora, el Salvador, el Cristo. Y el Salvador sabemos que no solamente es para el pueblo de Israel, que ahora el Salvador es para todos aquellos en los cuales hallemos gracia delante de nuestro Dios. Porque ya no es solamente para el pueblo de Israel, porque aún también del mismo Señor Jesús nos menciona en el versículo 27, nos menciona la palabra de nuestro Dios diciendo así, hablando de cuando llegó el tiempo donde el Señor Jesús tenía que ser llevado al templo. Bueno, la palabra nos dice así: y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó. O sea, hablando de Simeón, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, o sea, el pueblo de Israel, la cual ha aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. La expresión maravillosa es esta: luz para ser revelada a los gentiles, o sea, a las gentes. Pero queremos enfocarnos más bien en la expresión del versículo 10: doy nuevas de gran gozo. Hoy en estos días, o ya en día de mañana, tradicionalmente aquí en estas partes del mundo, lo que es Estados Unidos y aún lo que es también México, se da celebración al nacimiento del Señor Jesús, o sea, de su manifestación en carne. Y sea tradicionalmente, porque sabemos que no fue exactamente en esta fecha, pero no queremos entrar en buscar y declarar las fechas en las cuales haya nacido. Lo que sí estamos seguros es que en un tiempo, el Salvador del mundo tuvo de manifestarse en carne, tuvo de llevarse el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, dicha por el profeta Isaías. Entonces nosotros podemos ahora mirar en lo que acabamos de leer, el cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 9. Pero decía esto de
la expresión de nuevas de gran gozo. Entonces decía, hoy en estos días se ha estado anunciando y se han estado declarando, se han seguido dando las nuevas, se han seguido dando las noticias, ya no de que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, sino las buenas nuevas de confirmación por todo esto que se hace, que en un tiempo en la historia vino, y nació de una mujer llamada Miriam, una mujer limpia, aquel del cual era descendiente de David, que a la misma vez es también el Señor, sea nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo, que a la misma vez también nos dice en el libro de Mateo, que es Emanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, se sigue dando las buenas nuevas, ya sea de una forma o de otra. El apóstol Pablo menciona diciéndonos que algunos anuncian a Cristo por contienda, otros de buena voluntad, pero yo de una forma u otra me holgaré, o sea, me voy a poner contento. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor Jesús es anunciado entre los gentiles. Pero el punto es que se siguen anunciando las buenas nuevas. La palabra de Dios nos dice, hablando entre el pueblo, que después de que pedían que la gente se callara, porque daban voces, pero el Señor les dice, si estos callasen, las piedras hablarían. Entonces miramos que aún, decíamos tradicionalmente, se sigue anunciando el nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento del Mesías, que en un tiempo en la historia tuvo de manifestarse nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Ahora decía esto, lo que tiene que ver aquí en estas partes del mundo es el 24 de diciembre, pero hay otros países en los cuales las celebraciones son diferentes, son en diferentes tiempos, aún en ciertas provincias de China, en ciertas provincias de Rusia, las fechas son diferentes, pero en Argentina, por ejemplo, también es diferente las fechas, pero lo que queremos enfocar es que de una forma u otra se anuncia, se declara, se dan las buenas nuevas de que en un tiempo, otro vuelvo a repetir, que en un tiempo en la historia se manifestó, vino el Salvador, vino a manifestarse. Ahora, lo que importa a nosotros es saber de que si siguen siendo buenas nuevas, si lo hemos estado recibiendo como algo de gran gozo, si no está solamente el enfoque de estar en Navidad y ciertamente, ¿verdad? Provoca una unión familiar y a la misma vez también, ¿verdad? Se lleva a cabo el estarse intercambiando objetos, dándose regalos por el día de Navidad, se comercializan. Hay tantas cosas en las cuales podemos elaborar en cuestión de los pensamientos, ideas de individuos, de unos de una forma, otros de otro, que la Navidad es una fiesta pagana del dios Hosticio, o sea, de allá de los dioses de Egipto. Podemos de que solamente es una fiesta que se lleva a cabo para comercializar. El punto es de que qué precioso es de oír, y lo que no se oye por el transcurso de todos los 11 meses, oír en las tiendas cantos donde declaran que en un tiempo en la historia se manifestó y se siguen dando las buenas nuevas de que ha nacido el Salvador y que el Salvador todavía está activo. Él está activo, sigue salvando, sigue dándonos salvación. ¿A quién? A todos nosotros, a todos los gentiles, a todos aquellos en los cuales el Señor muestra su gracia y aquellos que abren su corazón para recibirlo como el Salvador. Entonces, vamos nosotros a seguir dando esas buenas nuevas y gozándonos, dándole gracias al Eterno, porque de una manera u otra se siguen dando las buenas nuevas. Se sigue anunciando y declarando de que, vuelvo a repetir, que en un tiempo en la historia tuvo de manifestarse nuestro gran Dios y Salvador nuestro en carne, en el cuerpo manifestado,
en carne de nuestro Señor Jesús, de aquel del cual el apóstol Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. ¿Son buenas nuevas para ti hoy en este día? ¿Estás recibiendo como una noticia nueva o solamente estás tú materializándote? O sea, enfocado en los regalos, enfocado en la comida, etcétera, que todo eso no es de condenar, no, pero el punto es que debemos de mantener el enfoque prioritario en bendecir al Eterno de que Él sigue anunciando, de que Él sigue declarándose. Lo que nosotros en lo particular, por causa de nuestras limitaciones, no podemos declarar a nivel nacional o a nivel mundial por medio de los diferentes, en este tiempo, aparatos de la tecnología que existen, por televisión o etcétera, por todos los medios que hay, se sigue declarando y se sigue anunciando que las noticias no dejan de ser. Esta noticia no pasa de moda. Esta noticia es presente y a la misma vez esta noticia está activa, o sea, la noticia de gran gozo, y es para todo el pueblo, y es también para todos los gentiles, especialmente el pueblo israelí y ahora nosotros los gentiles, de que hay un Salvador que todavía está activo, de que nuestro Señor Jesús como Salvador, de que ya no está aquí entre nosotros en carne, pero sin embargo Él sigue usando diferentes medios o a su pueblo en diferentes tiempos, en diferentes formas, para seguir dando las buenas noticias, seguir dando las buenas nuevas, seguir declarando de que nuestro Señor Jesús vino. Ahora, la expresión es esta: un Salvador, vino un Salvador. ¿Un Salvador de qué? ¿De qué nos va a salvar? ¿Por qué es tan importante nosotros señalarlo? ¿Por qué podemos o fijarnos el hecho de entender de por qué es que el Dios de la gloria tuvo que manifestarse en un cuerpo de carne y estar sujeto a todo lo que como seres humanos estamos? Vino y nació de una mujer. No tuvo nada que ver con José ni tampoco con la genética de María. No fue el óvulo de María. No fue fecundado por el Espíritu Santo, como algunos creen y dicen que es mitad divino. No es así. No es mitad divino ni tampoco es mitad pecador. No, ¿por qué? Porque no se fecundó el óvulo de María, sino que el vientre de María, su matriz de María, solamente sirvió como una incubadora, donde ahí se desarrolló aquel embrión que viene desde el trono de la santidad. Ahí ese embrión, esas células, esas cromosomas originadas del mismo cielo, por Dios, puestas en el vientre de María para que sirviera solamente como una incubadora, para que ahí se llevase el tiempo de los 9 meses de la gestación, para que a su tiempo naciese el Salvador, nuestro Señor Jesús, como cualquier otro ser nace sobre la faz de la tierra, y estar sujeto al proceso de lo que es un bebé, un niño, a un joven, un adolescente, un joven, a llegar a un adulto mayor y desempeñar su función, su trabajo del Salvador a los 30 años. Y por 3 años y medio estar activo, ir a la cruz del Calvario y darnos en la cruz del Calvario, darnos redención, porque a través de su sacrificio nosotros hemos sido ahora liberados, comprados, rescatados del juicio, rescatados de la condenación, porque el Señor Jesús con su muerte vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Con un solo sacrificio hizo para siempre perfecto a los santificados. Entonces hubo una causa. Cuando dice Salvador, nos salvó del temor de la muerte, de aquellos que estaban estamos sujetos en servidumbres al temor a la muerte. Pero ahora el Señor Jesús vino y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, entender que la noticia sigue siendo de gran gozo,
de que ahora nosotros se nos ha proveído un Salvador maravilloso que sigue activo, que todavía sigue liberando, y que en estos días, en esta Navidad, podamos nosotros, los que hemos sido recipientes de su gracia, bendecir al Eterno y seguir anunciando las noticias de gran gozo, el propósito de la salvación, porque es más maravilloso anunciar la causa que el nacimiento, su muerte que el nacimiento. ¿Por qué? Porque en su muerte venimos nosotros con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Venimos nosotros ¿a qué? A ser liberados. Hemos sido, por su sangre, hemos sido purificados y cambiados y transformados, no en el nacimiento, sino en su muerte y en su resurrección. Entonces debemos de mantenernos nosotros también de gozo, contentos, felices, de que todavía seguimos mirando que la gracia de Dios está activa y sigue liberando, sigue salvando, y no solamente lo recordamos como el que vino a manifestarse en carne, sino como el que vino y está todavía, ya no en carne, pero ahora está en su espíritu, ya usando sus diferentes vasos para que cada uno de nosotros nos decidamos a seguir anunciando y dando las noticias, o sea, las nuevas de gran gozo, o sea, las noticias de gran gozo. Y el gran gozo es que el Señor Jesús vino para que nosotros tuviésemos vida, para que nosotros ahora estemos en Él, para que nosotros ahora podamos, como el mismo Señor Jesús menciona y nos dice, que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundante. Entonces, ese es el gozo, y nosotros que hemos recibido de Dios la maravillosa gracia, el maravilloso don de su salvación, con más razón debemos de seguir nosotros anunciándoles a alguien más, haciéndoles saber cuáles son las buenas nuevas, cuáles son las nuevas de gran gozo. No solamente el nacimiento del Señor Jesús, pero también el proceso de su ministerio aquí en la tierra, al grado de que fue a la cruz del Calvario y nos dio salvación. Ahora decíamos, menciona a Simeón, es el que nos da a nosotros también la entrada o la claridad para que podamos mirar que la entrada a la gracia, a la entrada a ser recipientes de estas buenas nuevas o nuevas de gran gozo, que es luz para ser revelada a los gentiles. Y qué privilegio tenemos aquellos en los cuales hemos recibido luz, para que podamos entender de que el Señor Jesús, el que hoy en este día a muchos lo celebran y muchos lo toman como noticia de gran gozo, sigue todavía en nosotros bajo el entendido de que el gozo inefable que debe haber en nosotros es que hemos sido recipientes de su gracia, hemos sido recipientes de su salvación. ¿Cuáles son las nuevas de gran gozo que tú has recibido en estos días? ¿Qué es lo que le enseñamos a nuestros niños? Que solamente las noticias de gran gozo, aún al grado de que esto aún muy poco que se mencionaba, y aún en los países, especialmente nuestro México, donde se festejaba la Navidad y se hacía en una manera más creativa el nacimiento del Señor Jesús, ahora han sido ya reemplazado por otras ideas, por otras tradiciones más modernas, en las cuales poco a poco aún están descartando el propósito de las festividades tradicionales de lo que es el nacimiento del Señor Jesús en estos tiempos, y los han los han hecho a un lado y lo han sustituido por otras cosas que en realidad no tienen sentido. ¿Y qué es lo que le estamos enseñando ahora nosotros a las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que le dices a tu hijo? Que este día es el día de gran gozo, porque Santo Claus te va a traer regalos, porque tu papá te va a comprar algún presente, porque como familia nos vamos a juntar y vamos a convivir, vamos a tomar una cena.
Vamos a bendecir a nuestro Dios porque nosotros recordamos aún todavía el nacimiento del Señor Jesús. ¿Cuál es la causa por la cual estamos nosotros contentos y felices? Estamos contentos y felices, ¿por qué? Porque de una manera u otra se sigue anunciando, aunque ya es muy poco por la razón de que hay otras tradiciones más modernas en las cuales han estado saliendo a flote y se ha estado haciendo a un lado, evadiendo aquello de lo que en el principio se inició con una buena voluntad, o sea, dar a saber a la humanidad y recordar que el ángel vino anunciando las buenas de gran gozo, y esas noticias buenas de gran gozo siguen todavía sonando, y bendecimos a nuestro Dios porque de una forma u otra se sigue anunciando las noticias de gran gozo. Así que nosotros también debemos de esforzarnos y seguir declarando, no solamente este día, sino seguir declarando todos los días en los cuales tengamos de estar peregrinando aquí en este mundo, anunciar y seguir anunciando las nuevas de gran gozo, de que nuestro Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador, vino ya poco más de 2000 años a nacer de una mujer llamada Miriam para desempeñar aquí una función, desempeñar un trabajo, llevar a cabo un sacrificio y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero al tercer día resucitó para nuestra justificación, y ahora Él a nosotros, por su gracia, nos ha hecho participantes de estas excelentes y maravillosas noticias de gran gozo. Sigamos anunciando nosotros que las noticias son excelentes, de que nuestro Señor Jesús, como el Salvador, sigue estando activo, y que todos aquellos en los cuales nos rindamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, vamos entonces a recibirlo con gran gozo. Así que en este día podemos decir a todos una feliz Navidad, que la pasen excelente. No solamente el hecho de juntarnos y tener un buen convivio con la familia, pero de tener en la memoria y darle honra y gloria a nuestro Dios, de que de una forma u otra el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús sigue siendo anunciado. Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112. O márquenos al 831-297-0879.